el siglo IV vivía en Burdeos una ilustre familia, oriunda de Roma. Era la de Poneo Paulino, antiguo prefecto de las Galias, a la cual pertenecía el noble Paulino. San Paulino nació en Burdeos hacia el año 353. Sus padres, caballeros romanos muy ilustres, muy ricos y fervorosos cristianos, ya desde sus tiernos años le consagraron a San Félix de Nola, pero desgraciadamente, según la costumbre de entonces, tardaron mucho en bautizarle. Desde que brilló en él la luz de la razón, se dio a los libros, y cuando llegó a edad conveniente, siguió los cursos de la universidad de su ciudad natal. Tuvo por maestro al famoso Ausonio, el retórico más célebre de su tiempo, y de él aprendió la retórica práctica, en la que hizo rápidos progresos, al mismo tiempo que por sus relevantes cualidades se granjeó el cariño de sus codiscípulos y el de su maestra. Paulino, a la sazón de 15 años, marchó también con sentimiento y continuó sus estudios con otros maestros, dedicándose con preferencia a la filosofía, a las ciencias naturales y al derecho. No tardó en sentir los atractivos de Roma. Sin duda tenía ya para esta ciudad los mismos sentimientos que Ausonio expresó un día con estas palabras: mi recuerdo para Burdeos, para Roma mi amor. Acabados sus estudios, dirige sus pasos a la capital del imperio, y en breve se le abre la carrera de los cargos públicos, gobernador de Epiro y tal vez prefecto de Roma. Es ciertamente cónsul suplente en el año 378, y luego senador y gobernador de Campania. Apenas frisaba los 27 años y ya había llegado Paulino a la cumbre de los honores humanos, con la perspectiva de un seguro porvenir, cuando de repente una tragedia echó por tierra sus esperanzas. El 25 de junio del año 383, el emperador Graciano acabó sus días traspasado por el puñal asesino armado por Máximo, a quien las legiones sublevadas de Bretaña habían elevado al trono imperial. En esa triste coyuntura, Paulino creyó deber amoldarse a las circunstancias y, para poner su familia al abrigo de las represalias de Máximo, abandonó el servicio del emperador legítimo y huyó al país de Aquitania. En Burdeos, la provincia esperaba a Paulino. Ya poco después de tomar posesión de su cargo de gobernador de Campania, había sentido su primer llamamiento. Paulino residía principalmente en Nola. Un día, mientras asistía a las fiestas de San Félix, sintió una profunda impresión. A la vista de las obras admirables operadas en vuestro santuario, escribía uno de los cantos en honor de San Félix. Creí todo corazón en el Dios verdadero y abrí mi alma al amor de Cristo. Se consagró nuevamente al mártir de Nola, hizo arreglar el camino que iba de la ciudad a su tumba y junto a ella mandó construir un hospital para los pobres. La impresión fue como centella momentánea, pero se adentró en su corazón y al cabo de 10 años surgió por fin la llama de fe viva, cuyos resplandores le alumbraban en el camino de la verdad que antes se apartaba. Los llamamientos interiores de Dios se repetían con frecuencia. Obligado por deberes de su cargo a ir con frecuencia a Roma, le dio ver dicha ciudad a San Jerónimo, o por lo menos oyó hablar de él con entusiasmo. Allí tuvo conocimiento de la generosidad de su parienta Melania, que le había dejado todo para consagrarse a la vida monástica en Oriente. También encontró a la noble Paula, y fue testigo de la vida angelical que llevaba con las matronas del Aventino. Pudo asimismo comprobar el triunfo definitivo del cristianismo, asegurando por los edictos de Graciano, todo lo cual le conmovió, y lleno de emoción, se inclinó cada vez más a la religión que le atraía. La muerte de Graciano fue el golpe de gracia de su conversión, pero antes de llevarla a cabo, plenamente transcurrieron 6 años. El día de Navidad del año 393, Paulino y Teresa asistían a los oficios de la catedral. De repente, los fieles se levantaban y suplicaban al obispo Laparadio
sucesor de San Pacio, que se indignase conferir a Paulino la ordenación sacerdotal, esperando que así se quedaría en medio de ellos. Paulino se resistió al principio, teniéndose por muy indigno de tal honor, pero accedió al fin, dejándose ordenar con la condición de que se le permitiera retirarse al lugar que le pareciera mejor para el servicio de Dios. Al comunicar a sus amigos Delfín y Amado su elevación al sacerdote, solicita el auxilio de sus oraciones, pues decía: «Seré vuestra alegría, pero los frutos que produzca se conoce que soy una rama de vuestro árbol». Paulino no pudo salir de España hasta pasadas las fiestas de Pascua del año 394. Al abandonar nuestra patria, en vez de cruzar el Mediterráneo con rumbo a Italia, prefirió dirigirse a la Galia, donde vio al pasar por Narboa al Sulpicio Severo, que quería acompañarlo. Fue después a Milán, en donde se hallaba San Ambrosio. Este obispo, ya anciano, lo recibió con los brazos abiertos y le agregó en su clero, dejándole libertad para que fijara su residencia donde quisiera. Fue nombrado obispo de Nola más adelante, y dato curioso, a San Paulino se le atribuye la invención de las campanas. No quiere decir esto que el uso de ellas fuera desconocido antes de nuestro santo, sino que él fue el primero que tuvo la idea de hacer fungir grandes campanas que suspendieran encima o al lado de las iglesias. Con este fin edificó el primer campanario. Había cumplido 77 años, y más que todos los grandes trabajos que había sufrido en el servicio de Dios y las extraordinarias penitencias que se había impuesto, tenía minada su salud, que infundía serios temores. A estas causas alarmantes se unió otra más grave, que fue una pleuresia aguda que le obligó a guardar cama. Mandó poner un altar en su aposento, y sacando las fuerzas de la flaqueza por su mucha devoción, se levantó de la cama y dio misa, ministrándole los obispos Símaco y Asenino, que habían acudido a asistirle en sus últimos momentos. Los 2 días siguientes rezó laudes y vísperas con los sacerdotes que volvieron a su seno. Los santos Genaro y Martín se le aparecieron para confortarle, y al tercer día Paulino se dormía apaciblemente en el Señor. El pueblo de Nola y sus alrededores lloró al santo obispo, a quien enterró cerca de San Félix. Posteriormente sus reliquias fueron trasladadas a Benevento para el año 1000. El emperador Otón III, de paso por esa ciudad, se las llevó a Roma y las depositó en la iglesia de San Bartolomé. Por unas letras apostólicas del 18 de septiembre de 1908, Pío X, accediendo al deseo de varias veces manifestado su ilustre predecesor por ardientes súplicas, concedió a la iglesia de Nola los restos de San Paulino y elevó el oficio del santo a rito doble para la Iglesia Universal.